Shalom, shalom y bienvenidos sean mis amados hermanos en esta tarde calurosa de miércoles que el Padre Eterno nos está regalando. Hoy que estamos a día 21 de junio del 2023 de la era común. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos, a todo lugar a donde llegue esta bendita señal. Le saluda a su amigo y servidor, el Roe Saúl Loera Rodríguez, eh, pues el Roe de aquí de la comunidad bíblica El Mesías, justamente aquí en Ciudad Reynosa, comunidad virtual también, ya que pues tenemos hermanos y hermanas que forman parte de esta comunidad desde la distancia, como dice la escritura, los de cerca y los de lejos. Y nos da muchísimo gozo el tener hermanos y hermanas a la distancia que se unen con nosotros ya de tiempo atrás, incluso ya por años unidos con nosotros, desde puntos lejanos como la Argentina, ¿verdad? Quizás el punto más lejano que tenemos acá de nosotros es precisamente allá en este país hermoso de Argentina, al cual mandamos un saludo a nuestras hermanas de allá, de Argentina, nuestra hermana Norma, nuestra hermana Nancy y por ahí otros hermanos que en algunas ocasiones nos han seguido o se han unido a nuestras transmisiones. Y pues vaya un saludo para todos nuestros hermanos que están a la distancia, que de manera fiel nos apoyan y se unen a nosotros en esta encomienda que tenemos de parte del Eterno de dar a conocer las buenas noticias, de dar a conocer su palabra y bueno, pues aprovechando estos medios que tenemos hoy día, pues lo hacemos de esta manera y ustedes, mis hermanos, pues son un gran apoyo, eh, no solamente por unirse a nosotros, no solamente por conectarse, sino cada vez que ustedes comparten estos enlaces, que comparten esta nuestra página o nuestro canal de YouTube, pues están compartiendo el mensaje, están compartiendo la palabra del Eterno, así que pues no dejemos de hacerlo, no dejemos de compartir, ya que esa es la tarea que tenemos por delante. Y bueno, pues hemos arrancado esta transmisión con mucho gozo, con mucha alegría, escuchando el sonido del chofar, escuchando el Shema, escuchando también una preciosa alabanza con nuestro grupo de la comunidad. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra transmisión. El día de hoy, como usted bien lo sabe, los miércoles nos concentramos en compartir un texto del Nuevo Testamento que que haga una conexión con la porción semanal de la Torá que estamos estudiando de acuerdo al ciclo anual de lectura de la bendita Torá que llevamos, ¿verdad? Que llevamos juntamente con las lecturas de la Haftará, es decir, de los profetas, y también, por supuesto, con la lectura del Nuevo Testamento. Esta semana les sugerimos dos lecturas para el Nuevo Testamento, dos lecturas para acompañar la porción de la Torá que lleva por nombre hebreo Korah. Las lecturas, una en la segunda carta a Timoteo y otra que es en la que nos vamos a concentrar el día de hoy, en la carta de Judas. Entonces, pues vamos a estar ahí listos con esta lectura en la carta de Judas y vamos a estar haciendo algunos comentarios, estableciendo por supuesto la conexión, la relación que existe, en este caso entre la carta de Judas y nuestra porción semanal de la bendita Torah. Pero bueno, antes de entrar de lleno en materia, pues quiero saludar
saludar a quienes se han unido desde que empezamos la transmisión. Mi esposita Rosalba, que por ahí debe andar. Ahorita no está aquí conmigo, fíjese, pero por ahí anda ocupadita. Yo creo que ya no tarda en llegar. Pero ahí donde anda ella, mire, ya está conectada, ya está unida a la transmisión. Un saludo para mi esposita Rosalba, un saludo para nuestra hermana Patricia Sarmiento, para para su esposo, para toda su familia allá en New Jersey, hermanos muy queridos, muy amados, años acompañándonos, apoyándonos fielmente. Vaya un saludo y un abrazo para nuestra hermana Patricia y nuestro hermano Orlando allá en New Jersey. Carlita López también, bendiciones. Carlita, shalom. Carlita, para sus nenas, para sus papás también, bendiciones mil. Nuestra hermana Mari Félix, shalom. Bendiciones, hermana Mari Félix, también está con nosotros. Ivancito Ibarra también está unido con nosotros. Iván, que es un fiel colaborador de este ministerio, que nos apoya muchísimo con esto de las transmisiones y de los videos, de editarlos, etcétera. Bendiciones para Iván, que el Eterno siga usando su vida. Y bueno, pues son los que de momento han levantado la mano, que han enviado saludos. Y pues aquí les saludamos con muchísimo gusto, claro que sí. Erika, saludos, hermana Erika. También está presente nuestra hermana Erika, shalom, bendiciones. Adelante, hermana Erika. Quién sabe cómo le esté yendo a nuestra hermana Erika con su trabajo, porque me parece que por causa del trabajo tenía que nuestra hermana Erika andar por ahí afuera, ¿verdad? Y ahorita con el calor que hace, pues está tremendo andar en la calle, ¿verdad, hermana Erika? Que el Eterno le guarde, le bendiga, le proteja contra estos calores que están tremendos, tremendísimos, de verdad. Hoy, según nos compartieron algunos registros de la temperatura, hoy aquí en la frontera, aquí donde vivimos, se registró pues una de las temperaturas más elevadas en todo el planeta, ¿verdad? Según nos compartían, en varios lugares, pero justamente aquí donde nosotros vivimos se registró una de las temperaturas más altas en todo el planeta. Entonces, esto está tremendo, de verdad. Pues en lo posible hay que cuidarnos, hay que evitar exponernos mucho a la intemperie, y si hay que hacerlo, pues siempre bien hidratados, ¿verdad? Cargar con nuestra agüita y pues tratar de no estar mucho en el sol, porque sí es muy pesado. Como nos comparte Erika, ¿verdad? Bien pesado, dice nuestra hermana, pero me paro en la sombrita. Eso, hay que cuidarse uno, hay que buscar la sombrita, lo fresco, que está difícil encontrar lo fresco, pero bueno, el Eterno cuida de nosotros y en Él estamos confiando y en Él estamos esperando todo el tiempo. Saludo con mucho gusto también a mi hermana Ketita Rodríguez, hasta allá, hasta Guadalajara. Bendiciones, hermana Ketita. Y bueno, pues seguir orando, hermanos, unos por otros, seguirnos apoyando, seguir esperando en el Eterno y seguir esperando, por supuesto, también el cumplimiento de sus juicios, de sus señales, que realmente eso es lo que vemos, eso es lo que estamos viviendo, estos calores atípicos, que son temperaturas que no se habían visto en mucho tiempo, pues no son otra cosa sino el cumplimiento de la palabra del Eterno. Dice Iván, de hecho en el Shabbat que pasó la sensación térmica llegó a los 49 grados. Sí, cierto, ciertamente así es. Y mire que hablar de una sensación térmica de estas, ¿no? De 49,
o como hoy que dijeron que la sensación llegó hasta los 51 grados, ya estamos hablando de terrenos muy peligrosos. El cuerpo humano no está diseñado para soportar esas temperaturas, ya ahí es bastante riesgo. Entonces, por eso insisto, hay que cuidarnos. Ciertamente el Eterno nos guarda, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde también, pues cuidándonos y evitando exponernos a los peligros. Bendiciones, hermana Belita. También saludo con mucho gusto a nuestra hermana Belita, que ya está por acá presente. Muy bien, pues vamos ahora sí a irnos de lleno con nuestro tema de hoy, que, que es la carta de Judas. Vamos a estar viendo las rebeliones en la carta de Judas. En esta porción semanal de la Torá que lleva por nombre hebreo Koraj, la característica de esta parashá es precisamente el tema de la rebelión. ¿Quién no ha escuchado hablar de la rebelión de Coré, como se le conoce a Koraj? La rebelión de Coré es un tema pues clásico, ¿no? En el estudio de las Sagradas Escrituras, Koraj o Coré es famoso por eso, por ser un rebelde, por haber encabezado una rebelión histórica en contra de Moisés y Aarón, y realmente esa rebelión pues fue en contra del Eterno. Entonces Korah es famoso, es tristemente célebre en las Sagradas Escrituras por el tema de la rebelión que encabezó. Y esta frase de tristemente célebre pues lo dice todo, ¿no? Porque es muy triste que una persona sea recordada o sea popular o sea famosa por algo negativo, como es el caso de Korah. Y bueno, ese es el tema que se destaca en la porción semanal de la Torá, en la Parashá, el tema de la rebelión de Korah. Y por esa razón es que en nuestro estudio de hoy de media semana consideramos la carta de Judas como pues una buena lectura en el Nuevo Testamento que conecta, que se relaciona muy directamente con lo que es nuestra porción semanal y con el tema de la rebelión. Ya que en la carta de Judas encontramos precisamente que se menciona o que se trata este tema de la rebelión. Incluso, bueno, en Judas se hace mención de más de una rebelión. Así que, bueno, Judas es una carta relativamente corta, ¿verdad? Es pues solamente es un capítulo, la carta de Judas, todo es un solo capítulo. Entonces, les comparto la lectura de esta carta en donde leemos lo siguiente. Judas, siervo de Yeshua HaMashiach y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Elohim, el Padre, y guardados en Yeshua HaMashiach, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan al único Elohim soberano y a nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Ruach HaKodesh, conservaos en el amor de Elohim, esperando la misericordia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Elohim nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, ahí tenemos entonces la lectura de la carta de Judas. Y como podemos ver, el tema de la rebelión pues está por todos lados en la carta de Judas. Incluso pues hay una conexión directa, puesto que en la carta de Judas se menciona a Coré, a Koraj, ahí se le menciona como parte de ese grupo selecto de aquellos que se han rebelado contra la voluntad del Eterno.
Por cierto, cuando hablamos de Korah, el significado de esta palabra o de este nombre Korah es depilado, calvo, es decir, alguien sin pelo. Y cuando profundizamos un poquito en el significado de este término, encontramos que también Korah puede ser traducido como sin cobertura. Sin cobertura, porque el cabello es una especie de cobertura para la cabeza. De hecho, la escritura dice que el cabello es la cobertura natural que el Eterno nos ha dado. Entonces, alguien que no tiene cabello, pues no tiene cobertura. Y este significado es muy interesante porque cuando estamos hablando de cobertura, estamos hablando de autoridad. En el caso de los varones, cuando nos ponemos una cobertura, el significado espiritual de una cobertura es que tienes una autoridad sobre ti. Esa autoridad, por supuesto, es el Eterno. Esa autoridad, por supuesto, es nuestro Redentor también, Yeshua HaMashiach. Cuando hablamos de esto y explicamos acerca de la cadena de mando en lo que es el ámbito espiritual, decimos que el Eterno es la máxima autoridad. Y luego viene Su Majestad Yeshua HaMashiach, que es nuestro Redentor y que es nuestro Rey, y que Él está encima de nosotros, Él es nuestra cabeza, Yeshua. Y entonces ahí estamos nosotros. Y esta es la cadena de mando según enseña las Sagradas Escrituras. Entonces cuando usamos una cobertura en la cabeza es una representación simbólica de la autoridad que está por encima de nosotros. Es interesante que el nombre de Korah signifique no solamente depilado, no solamente calvo, sino que también signifique sin cobertura, porque esto puede ser entendido como sin autoridad. O sea, Korah era una persona que no se sujetaba a la autoridad, que no reconocía la autoridad que estaba sobre él. Esa era la característica principal de Korah, no reconocer la autoridad. Entonces era un rebelde por naturaleza. Y ese es precisamente el tema en la vida de Korah, la rebeldía. Y esto, mis amados hermanos, pues es una situación bastante delicada en las Sagradas Escrituras, porque rebelarse en contra de la autoridad no es sabio, no es bueno el rebelarse contra la autoridad, pues menos aún rebelarse contra la autoridad del Eterno. Ciertamente la Escritura dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por el Eterno. En otras palabras, todas las figuras de autoridad que existen, pues son de alguna manera representantes del Eterno, porque vienen a ser parte como de la cadena de mando. Las autoridades pues son puestas para respetarlas. Las autoridades son puestas para reconocer justamente su autoridad, y no debemos de actuar en rebeldía contra esa autoridad. Entonces, Korah, su nombre nos indica rebeldía, nos indica a alguien que no reconoce, que no se somete a la autoridad. Y el tema que se destaca en la carta de Judas, pues es justamente la rebeldía, es justamente el señalar a aquellos que no reconocen
y que no se someten a la autoridad. Entonces vemos en la carta de Judas, vemos varios casos. No, en esta ocasión no vamos a profundizar o no nos vamos a extender en cada uno de los ejemplos que la carta de Judas nos comparte. Como ya dijimos, uno de esos ejemplos pues es justamente Korah. También Judas hace mención de los ángeles, ¿sí? Ángeles del Eterno. También hace mención, por supuesto, del pueblo de Israel, ¿verdad? Los que se rebelaron después de haber sido libertados de Egipto. Por supuesto que también se hace mención de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Es otro caso que menciona la carta de Judas. Hace mención por ahí de Caín, ¿verdad? Caín hace mención de Balaam. Todos estos, una serie de personajes caracterizados por la rebeldía, ¿verdad? Por ir en contra de la autoridad del Eterno mismo. Pero Judas está hablando concretamente de un grupo de personas que forman parte de la comunidad de creyentes, y que Judas dice que este grupo de rebeldes forman parte de la comunidad, están ahí, pero dice, son manchas en vuestros ágapes. O sea, aunque formen parte de la congregación, aunque forman parte de la comunidad, Judas dice, ellos son rebeldes, ellos son como, y los compara con todos estos que ya mencionamos. Los compara con Korah, los compara con Balaam, los compara con Caín, los compara con los mismos ángeles que se rebelaron contra el Eterno. Judas dice de estos rebeldes que forman parte de la congregación de creyentes, dice Judas, ellos son nubes sin agua, ellos son llevados de acá para allá por los vientos. Algo que llama mi atención es que Judas dice, son 2 veces muertos. 2 veces muertos. Hermano, esto nos habla de condenación. Es una palabra muy fuerte que menciona Judas para los rebeldes que están dentro de la congregación de creyentes, porque cuando dice 2 veces muertos, lo que está diciendo es que ellos están condenados. Prácticamente están condenados, porque a toda persona que participa de la muerte segunda, pues está en condenación, ¿verdad? Está ya en juicio de condenación, y eso es lo que está señalando Judas acá respecto a este grupo de personas rebeldes, y que dice Judas cuando habla acerca de ellos, cuando los describe, dice que son murmuradores, que son querellosos, que andan según sus propios deseos, que su boca habla cosas infladas, que adulan a las personas para sacar provecho. Y una palabra que se repite constantemente en la carta de Judas es la palabra impío. O sea, se menciona mucho que son impíos, que actúan impíamente. Y esta palabra impío, pues nos habla otra vez de personas que están bajo juicio de condenación por parte del Eterno. Hay palabras en las Escrituras para describir a las personas que, digamos, están separadas o están alejadas del Eterno. Una de esas palabras la conocemos muy bien, es la palabra gentil.
La palabra gentil simple y sencillamente nos habla de una persona que está fuera de pacto. Está fuera de pacto. Entonces, sin embargo, el gentil no se le da por perdido. El gentil se describe como fuera de pacto, pero tiene la posibilidad, tiene la puerta abierta, tiene la invitación, tiene el llamado del Eterno para, pues, para venir a formar parte del pacto, para dejar de ser gentil, ¿verdad? Y venir acá al camino del Eterno. Eh, Otra palabra que se utiliza en las escrituras para describir a alguien que está pues alejado del Eterno es la palabra pagano. Entonces la palabra pagano describe a una persona que no solamente está fuera de pacto, sino que se encuentra inmerso en prácticas pues muy desagradables ante los ojos del Eterno, como lo es la idolatría, ¿verdad? Idólatra también es otra palabra que se utiliza. Y bueno, aún los paganos y los idólatras, eh, pues se les llama así y se puede decir, pues están lejos de la voluntad del Eterno, pero de igual manera tampoco se les da por perdidos. De hecho, aquellos que se les señala con la palabra impíos, tampoco es como que se les dé por perdidos, pues la misma escritura hace un llamado al impío a dejar su camino de impiedad. La escritura dice, deje el hombre impío su camino y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Entonces, la invitación y el llamado del Eterno es para todos los que están alejados de él, sean idólatras, sean paganos, sean gentiles, sean impíos. Sin embargo, en estos, digamos, dentro de estos términos, el impío, podríamos decir, es el que se encuentra pues más lejos del Eterno. El impío es una persona que no tiene temor de Hashem, no tiene temor del Eterno. Podemos decir que un gentil, un pagano, un idólatra, dentro de su alejamiento del Eterno, dentro de sus prácticas desagradables al Eterno, dentro de todo eso, son personas que guardan cierto temor del Eterno a su manera, o con prácticas equivocadas, creyendo en ídolos y lo que usted quiera, pero guardan cierto temor del Eterno, algo que no pasa con los impíos. La característica de los impíos, su característica principal es que ellos no tienen temor del Eterno. Y por eso, pues son aquellos que están mucho más alejados y en mucho mayor riesgo de perderse definitivamente. Es por eso que Judas en su carta se refiere a ellos como dos veces muertos. De alguna manera Judas pues ya los está dando por perdidos a estas personas. Y bueno, todos los adjetivos que utiliza Judas para referirse a estas personas, pues son de verdad adjetivos muy fuertes, muy fuertes, muy duros. Y, y bueno, incluso ya hacia el final de la carta, cuando Judas se dirige a aquellos que digamos estamos o permanecemos fieles al Eterno, nos hace nos da algunos exhortaciones a cómo debemos de comportarnos respecto a personas así, y por ahí de pronto nos dice que algunos de ellos, dice, a los que dudan convénzalos, ¿verdad? Entonces como que Judas nos hace ver que
La rebeldía tiene ciertas etapas, o la rebeldía tiene ciertos niveles. Y como que Judas nos dice, aquellos que están en una primera etapa o en un primer nivel de rebeldía, se puede trabajar con ellos, se puede todavía hacer algo por ellos. Están como que en una etapa o en un nivel en donde se les puede salvar, ¿verdad? Se les puede convencer, porque nos dice Judas como que ese nivel o esa etapa de rebeldía, muchas de las veces el origen de esa rebeldía es simple y sencillamente dudas, dudas que las personas tienen, dudas que se originan a veces por los malos testimonios de otros, dudas que se originan uh, pues también porque no entienden de manera clara el plan del Eterno, dudas que brotan, que salen también debido a circunstancias negativas que luego nos toca vivir. Es decir, hay personas que al atravesar por algunas situaciones de prueba, de tribulación, su fe empieza a flaquear, empieza a debilitarse. Y entonces la exhortación que nos hace Judas es, a esos que tienen dudas hay que convencerlos, ¿verdad? O sea, el trabajo es convencerlos. En otras palabras, aclararles esas dudas, hacerles ver que pues que no está bien que tengan esas dudas, hacerles ver que la situación por la que están pasando es hasta cierto punto normal, hablarles de nuestro propio testimonio, decirles, mira, pues yo también he pasado por eso, o quizás he pasado por cosas peores que tú, en fin, cualquiera que sea la situación que está dando origen a la duda de aquellos creyentes, dice Judas, hay que convencerlos, ¿verdad? Hay que aclarar esas dudas, y de esa manera, pues recuperarlos, hacerlos volver, ¿verdad? Que no se pierdan debido a las dudas. O sea, son personas que están en una etapa de rebeldía en donde todavía se puede hacer algo por ellos. Cuando lo vemos así, cuando entendemos el mensaje de Judas y, y vemos personas o conocemos a nuestro alrededor personas que se han apartado del camino de la fe, que se han apartado de nuestra propia congregación y que lo han hecho debido a eso, debido a dudas, entonces ahí podemos entender, bueno, todavía hay esperanza, ¿verdad? O sea, sí se puede trabajar con ellos, se les puede convencer, solamente pues hay que hacer lo debido. Entonces, para eso, primeramente, saber qué los llevó a tener esas dudas, ¿no? ¿Qué los llevó a apartarse? ¿Qué los llevó a alejarse? Como ya dije, a veces son malos testimonios de, de otros hermanos. Entonces, pues, hacerles ver que, pues, no todos somos iguales, hacerles ver que siempre, aunque haya hermanos que tengan mal testimonio, pues va a haber otros que sí tengan buen testimonio. Aunque a veces hay hermanos que se portan mal contigo, siempre va a haber otros que se porten bien. Entonces, vaya, no vale la pena que te desanimes o que te alejes o que tengas dudas de tu fe solamente porque alguien te trató mal, solamente porque alguien te habló mal o porque viste a alguien portarse mal. O sea, no vale la pena, ¿verdad? O sea, hacerles ver eso y por supuesto también si la circunstancia que los está desanimando es alguna prueba, es alguna tribulación en su vida, pues también de igual manera hacerles ver que todos pasamos por ahí, eh, leerles el libro de Job, ¿verdad? Que ahí está Job con todas sus pruebas y tribulaciones. Entonces, estos son los que dudan, los que están en una etapa de rebeldía,
en la cual se puede trabajar. Judas habla de otro grupo en el verso 23, de los cuales Judas dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Esto es interesante, ¿no? Salvad arrebatándolos del fuego. Fíjese que en el caso de la rebelión de Korah, la Torá dice que aquellos rebeldes murieron de una manera muy particular, pues fueron ejecutados de una manera muy particular porque la tierra se abrió y se los tragó la tierra, y lo que había ahí abajo esperándolos era fuego, ¿sí? Entonces fue de verdad algo tremendo esto. Y hay un midrash que dice que algunos de aquellos rebeldes que fueron tragados por la tierra se salvaron. Y concretamente se habla de los hijos de Korah, que más tarde en la Torá aparecen, por supuesto, vivos. Y los hijos de Korah, bueno, aportaron al libro de los Salmos, ¿verdad? Los Salmos de los hijos de Korah. Y hay un midrash que dice que los hijos de Korah y que otros de los rebeldes se salvaron. Se salvaron cuando ya estaban cayendo, siendo tragados por la tierra, descendiendo hacia el fuego. Pero que dice el midrash, hicieron teshuvá y fueron salvados de ahí, fueron rescatados. Y esto tiene congruencia con lo que dice Judas, ¿no? Que dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Entonces, casi como diciendo, rescátalos de las llamas del infierno. Y esto también tiene congruencia con las palabras mismas de nuestro santo maestro, Yeshua, cuando Yeshua dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra la congregación de creyentes. ¿Qué está diciendo el Mashiach? Está diciendo algo muy interesante, porque cuando pensamos en esas palabras, casi siempre nuestra mente nos traiciona, y la imagen que casi siempre viene a nuestra mente es como la congregación de creyentes resistiendo los ataques del infierno, ¿verdad? Como el infierno atacándonos a nosotros, pero nosotros resistiendo. Y no, lo que Yeshua dijo fue todo lo contrario. Lo que Yeshua dijo fue que las puertas del infierno no van a resistir contra los ataques de nosotros. O sea, somos nosotros los que tenemos que ir a golpear y derribar las puertas del infierno si es necesario, y arrebatar, sacar de ahí a aquellos que ya están prácticamente quemándose en el fuego. Y es lo que dice Judas: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Esto es, digamos, un segundo nivel de rebeldía. O sea, personas que, según describe Judas, personas que prácticamente ya están quemándose en el Hades, ¿verdad? En el infierno, pero el Eterno, dice Judas, nos ha dado tal poder que aún de ahí podemos arrebatar algunos, podemos salvar algunas almas, ¿verdad? Claro que ahí se requiere mucho más, ¿no? Mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, mucha más pasión, mucha más dedicación, mucho más compromiso con el Eterno, mucho más amor por las almas para hacer algo así, ¿no? Y yo sé que es una figura, lo que nos menciona acá. Sé que no es como que literal que vamos nosotros a meternos a los terrenos del infierno, pero
nos está diciendo que va a haber personas que van a estar tan metidas en su rebeldía, o que va a ser tan difícil rescatarlos, pero no imposible, ¿verdad? Que por eso utiliza la figura de que ya ellos están ahí quemándose en el fuego y de ahí los vamos a poder rescatar. Son personas que están en un nivel de rebeldía muy fuerte, en una negación muy fuerte contra el Eterno, contra su palabra, pero que sin embargo todavía hay cierta esperanza. Y luego Judas nos habla de otro nivel de rebeldía, cuando dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjese qué tremendo, ¿no? En cierta manera, nos está diciendo a Judas que va a haber un grupo de personas por los cuales pues ya no se va a poder hacer nada. O sea, ya, aunque tú tengas mucha pasión y mucho deseo de ayudarlos y de luchar por rescatarlos, no se va a poder hacer mucho o no se va a poder hacer nada. Porque es como si ellos te dicen, no, yo no quiero que me rescates, ¿verdad? O sea, yo aquí ya déjame, ¿verdad? Entonces, respecto a estas personas, Judas dice, pues estos ya de plano no se puede hacer nada por ellos. Lo único es pues tener misericordia, ¿verdad? Tener misericordia de ellos, tener compasión de ellos, pero pues definitivamente de esas personas que están en ese nivel de rebeldía, en ese tercer nivel de rebeldía, de negación, de alejamiento del Eterno, pues ya mejor lo que tenemos que hacer nosotros es alejarnos de ellos, ¿verdad? Por eso dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Con personas así, en ese, digamos, en ese nivel de rebeldía, en ese nivel de necedad, pues ya de plano tenemos que alejarnos de ellos, porque ahí incluso nosotros estaríamos corriendo un riesgo, ¿verdad? Un riesgo de caer nosotros en una situación como ellos, parecida como están ellos. Entonces, por eso ahí la exhortación, el consejo de la palabra es que es mejor que nos alejemos, ¿verdad? Que nos alejemos de ellos, porque ya están en una posición muy peligrosa de rebeldía. Ahora bien, mis hermanos, vemos entonces acá estos tres niveles de rebeldía. Ya hablamos de con quiénes han sido comparados los rebeldes, pero lo más importante de destacar en todo esto, y es algo que, aunque es muy evidente, y lo mencionamos ya en esta enseñanza de hoy varias veces, es importante recalcarlo muy bien. Para ser un rebelde, fíjese bien, para ser un rebelde, primero tienes que estar del lado correcto. Incluso Judas habla de la palabra apostasía. ¿Sí? Habla de los apóstatas. Entonces, un apóstata, ¿qué es un apóstata? Es alguien que se separa, que se aleja o que se rebela contra la verdad, es decir, contra la palabra del Eterno. Entonces, para que una persona se convierta en un apóstata o se convierta en un rebelde, es menester, ¿verdad? Es necesario que primero haya estado del lado correcto.
como Adán. Adán fue expulsado del huerto del Edén. Adán no pudo haber sido expulsado del huerto del Edén si no hubiera estado dentro del huerto del Edén. Pues Adán primero estuvo dentro del huerto. Adán fue creado perfecto. Adán caminaba en obediencia al Eterno y Adán temía al Eterno. Adán posteriormente se rebeló. Pues se da cuenta, o sea, para poder convertirte en un rebelde, para poder convertirte en un apóstata, primero tienes que estar del lado correcto. Entonces, todos los casos y los ejemplos de los que nos habla Judas en su carta, recuerde, él está hablando de personas rebeldes que están dentro de la congregación, que forman parte de la congregación de creyentes. Entonces, Judas dirige su carta a los creyentes fieles. Judas dirige su carta a aquellos que están firmemente comprometidos con el Eterno, con su palabra, pero Judas está diciendo, ahí dentro, ahí entre ustedes, hay personas rebeldes, hay personas que no están dentro de la voluntad del Eterno. Entonces, él dirige su carta, dice al principio de la carta, a los llamados, a los santificados en Elohim, aquellos que han sido guardados por el Mashiach Yeshua. Entonces, vea, no es nada más porque los llamados, pues todos somos llamados, la invitación del Eterno es para todos, ¿verdad? Pudiéramos decir, los llamados somos todos, pero los santificados, pues ya no todos. Sí, porque llamados es una cosa, santificados ya es otra cosa. O sea, todo mundo es llamado a la salvación, mas no todos responden positivamente al llamado. Los santificados son aquellos que ya han sido separados por el Eterno para sus propósitos, para que estén en su pacto. Pero aún aquellos que han sido llamados y aquellos que han sido santificados tienen digamos, tienen la posibilidad de caer. Por eso agrega Judas la otra frase que dice guardados en el Mashiach Yeshua. Entonces, este mensaje, esta carta es para aquellos que están en ese estatus, aquellos que no solamente han sido llamados, que no solamente han sido santificados, sino que han sido guardados por el Mashiach. Esto quiere decir que han permanecido fieles. Para ellos, para nosotros es ese llamado, esta carta, pero nuevamente reitero, la declaración más fuerte que está haciendo Judas en su carta es que hay rebeldes dentro de la comunidad de creyentes. Hay rebeldes dentro del grupo y una indicación de Judas es que necesitamos identificar a esos rebeldes. Necesitamos identificarlos pues para poder ayudarlos, porque esa es la tarea, ¿verdad? Ayudarlos. Pero si no nos damos cuenta que hay rebeldes, pues ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Verdad? Entonces, esa es la intención de la carta de Judas. Entonces, número uno, reconocer que hay rebeldes entre nosotros. Y eso, hermanos, siempre ha ocurrido. Recuerde cuando el Mashiach Yeshua dijo a sus discípulos, ¿no los escogí yo a ustedes, a los 12? Pues sí. Y Yeshua dijo, y sin embargo, uno de ustedes es diablo. O sea, uno de ustedes es rebelde. ¿Sí? Y sabemos a quién se refería. A Judas Iscariote, no a Judas el que escribe esta carta, por cierto, ¿no? Porque Judas, el escritor de esta carta, fue uno de los hermanos de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? O sea, no era el otro Judas también que fue discípulo, no, sino
las pruebas, las investigaciones que se han hecho, nos dan como resultado que el escritor de esta carta fue Judas, Yehudá, que es el nombre hebreo, Judas, el hermano de Yeshua. Entonces, Yeshua mismo dijo que entre sus discípulos, escogidos por él, llamados por él, había un rebelde que fue Judas Iscariote. Posteriormente, el mismo Mashiach también señaló que a pesar de que él sembró trigo, el enemigo sembraría cizaña. Esto quiere decir que dentro de la congregación de creyentes iba a haber cizaña, se iba a haber rebeldes. El mismo Rab Shaul confirma este asunto cuando en sus cartas hace mención de varios hermanos que se apartaron de la fe, que se rebelaron, que empezaron incluso pues a hacerle la vida de cuadritos al mismo Rab Shaul. Es decir, que este tema de los rebeldes dentro de la congregación de creyentes es un tema pues bastante añejo. Entonces, lo vemos en nuestra parashá con Korah y sus aliados, y por esa razón es que no debemos de cerrarnos a la posibilidad de que dentro de nuestras filas pues haya rebeldes. Entonces Judas es una carta que nos habla de esto, nos reitera esto y que nos invita a identificar a los rebeldes para poder ayudarlos. Por supuesto, orar por ellos y, como vimos, pues también hacer un análisis concienzudo de en qué etapa o en qué nivel de rebeldía están dichos rebeldes, y así nosotros podamos saber qué es lo que podemos hacer por ellos. Como ya vimos, habrá cierto grupo por el cual pues ya no se puede hacer definitivamente nada más que tener misericordia y encomendarlos en las manos del Padre. Y bueno, mis hermanos, pues ese es nuestro tema de hoy. Este ha sido nuestra enseñanza de este día en relación a la parashá Korah, vista desde la perspectiva del Nuevo Testamento, en este caso, la carta de Judas. Que el Padre Eterno les colme de bendiciones abundantes a todos ustedes en este día y todos los días. Que el Padre les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Bendiciones para todos mis hermanos. Me despido, pero no sin antes hacerles la invitación para que el próximo viernes al caer la tarde, pues nos acompañen, si el Eterno así lo permite, para repasar nuestro test de la parashá semanal, la parashá Korah. Bendiciones, nos vamos, abrazos para todos ustedes, bendiciones para todos.